Ya, vamos a hablar acerca de la resistencia en un conductor. Acá tenemos un alambre conductor por cuyo interior están circulando un flujo de corriente. Un flujo de corriente que va a atravesar esta sección transversal. Pero va a recorrer una distancia L, una longitud L, debido a una diferencia de potencial, ¿no? Vamos a tener acá estos dos puntos, este punto 1 y este punto 2, que van a tener potenciales distintos. A debida cuenta que la corriente siempre fluye desde puntos de mayor potencial a puntos de menor potencial. En forma similar como en aerodinámica, el flujo de aire circula desde puntos de mayor presión hacia puntos de menor presión. El viento circula de puntos de mayor presión a puntos de menor presión. Así es. Y de la misma forma, hidrodinámica, ¿no? El flujo de la corriente de agua, de una corriente de agua de un río, ¿no? De la corriente de un río, dicho movimiento se debe a que se están moviendo desde puntos de mayor presión hacia puntos de menor presión. El flujo de electrones en el interior de un alambre conductor es similar al flujo del agua en el interior de una manguera, ¿no? El agua está girando desde la toma en un caño, por ejemplo, que está a mayor presión que acá en la salida. Pero si nosotros, por ejemplo, con nuestro dedo tapamos el extremo libre, la velocidad se va a incrementar, ¿no? La velocidad del chorro se va a incrementar y la presión se va a reducir. Algo similar sucede aquí con el flujo de electrones a través de este alambre conductor. Entonces, en el interior, así como en el interior el flujo de una manguera, el agua va sufriendo pérdidas debido al rozamiento con las paredes de la manguera, las paredes internas, ¿no?, de la manguera. Igual acá también va a encontrar resistencia. Estos electrones van a encontrar resistencia a su movimiento. Esa resistencia va a ser proporcional a su longitud y a su sección transversal. Acá el área lo estoy representando por S, ¿no?, de superficie. Para no confundirnos, no lo represento por A para no confundirnos. Estamos en el tema de electrodinámica, para no confundirnos con el amperio, la A mayúscula que representa la unidad de la intensidad de corriente. Por lo tanto, lo voy a representar por una S. Muy bien. Esta área de la sección transversal lo estamos considerando como una sección circular. Y esta, como es directamente proporcional, va a depender de la resistividad del material, ¿no? La resistividad del cobre, por ejemplo, es muy distinto que la resistividad del tungsteno, es muy distinto que la resistividad del micrón, ¿no?, del constatán, etc. Entonces, esta resistencia es directamente proporcional a la longitud y a la superficie. ¿En qué unidades, qué me representa la resistividad? La resistividad depende del material, ¿no? ¿No es cierto? Esta resistividad depende del material. Muy bien.
Entonces, como este flujo de corriente, va a ofrecer resistencia acá. Entonces, la resistencia va a aumentar, se va a incrementar con el incremento del voltaje. Al aumentar la resistencia se incrementa el voltaje. También si incrementamos la intensidad de corriente, ¿no? Al tener mayor voltaje, mayor diferencia potencial, los electrones se van a mover, la carga se va a mover más rápido, mayor velocidad. Eso indica que al incrementar la corriente, también se incrementa el voltaje. Quiere decir que el voltaje es directamente proporcional tanto a la resistencia como a la intensidad de corriente. Entonces, este voltaje va a dividir a la resistencia y a la corriente. Muy bien. Y este cociente siempre va a ser una constante. Y esta constante es un número real, pues, ¿no? Es un valor real cualquiera. Entonces, cuando nosotros multiplicamos dimensionalmente, multiplicamos una magnitud por una constante, me da como resultado la misma magnitud. Entonces, aquí vamos a tener que el voltaje, dimensionalmente el voltaje va a ser igual a la resistencia por la intensidad. Y esta es la famosa ley de Ohm, ¿no? Esta es la ley de Ohm. Muy bien. Nosotros lo hemos deducido matemáticamente, ¿no es cierto? Vamos a poner acá ley de Ohm. Listo. Esta es la ley de Ohm. Entonces, acá, de acuerdo al material, ¿no?, que estamos utilizando, podemos calcular la resistencia y también podemos encontrar la cantidad de corriente que pasa por este conductor. Los materiales óhmicos varían en forma directamente proporcional, pero hay materiales que no cumplen con la ley de Ohm. Los materiales no óhmicos no cumplen con esta relación de acá, esta ley, ¿no? Dado que esta resistencia no solamente depende de la longitud y de la sección transversal, también depende de la temperatura, puesto que el material conductor es un elemento metálico, ¿no? Este elemento metálico normalmente es el cobre, que es utilizado por ser un buen conductor, aunque el mejor conductor de la electricidad es la plata, pero no se usa debido a que es un metal precioso y su valor económico es alto, elevado. Pero también podemos usar otros materiales como el tungsteno, por ejemplo, el Constatan, ¿no? Y al ser elementos metálicos, ¿no?, esta diferencia potencial va a generar pérdida de calor, va a generar calor acá. Y ese calor lo que va a hacer es dilatar a este material. Entonces nosotros vamos a recordar que cuando un material se dilata, este depende de su coeficiente de dilatación. Este va a ser igual a la longitud inicial por 1 más alfa delta de t, ¿no?, donde alfa es el coeficiente de dilatación lineal. Muy bien. Entonces, pero nosotros vemos que la resistencia es igual a ρ, depende de la longitud, ¿no? Entonces, si depende de la longitud, la resistencia también va a variar en la misma medida que la longitud.
esta resistencia va a ser igual a la resistencia inicial por 1 más alfa delta de t. Ahí están. Recordemos que alfa, la unidad el coeficiente de dilatación lineal es el grado centígrado a la menos 1, ¿no? Entonces, esta es la forma como podemos determinar la resistencia con la variación de la temperatura. A ver, acá una aplicación. Nos dice que un alambre, tenemos un alambre de cobre de 4 metros de longitud y tiene una sección transversal de 4 milímetros al cuadrado a una temperatura de 20 grados centígrados. Acá no me habla de una variación de temperatura, quiere decir que todo el proceso se realiza a las mismas condiciones, a 20 grados centígrados. Determine la resistencia eléctrica del alambre de cobre y buscar en tablas la resistividad del cobre. Esta resistividad de cobre en las tablas, en algunas tablas lo encontraremos como 1,69 por 10 a la menos 8 ohm metro. Otros consideran 1,72 por 10 a la menos 8 ohm metro. Acá vamos a tomar 1,69 por 10 a la menos 8 ohm por metro. Entonces vamos a aplicar la relación que acabamos de deducir, que la resistencia va a ser igual a la resistividad por la longitud y sobre el área. Todo esto no me habla de que ha habido un incremento de temperatura, ¿no? Se realiza a las mismas condiciones. Entonces, aquí vamos a reemplazar y obtendríamos que R va a ser igual a 1,69, que es el valor de la resistividad, por 10 a la menos 8. 10 a la menos 8. Y por la longitud, ¿cuánto es la longitud? 4 metros. En el sistema internacional estamos trabajando. Sobre la sección transversal, acá me dan directamente 4 milímetros cuadrados. Pero un milímetro es 10 a la menos 3 metros. Entonces ese milímetro lo estoy pasando a metro. Un milímetro, pero acá ese milímetro está elevado al cuadrado. De tal forma que esta resistencia va a ser igual a 1,69 por 10 a la menos 8, 1,69 por 10 a la menos 8, y, a ver, por 4, arriba en el numerador, pero acá este 4 lo podemos simplificar, ¿no? Lo vamos a simplificar este 4 en el numerador con el denominador. Muy bien, entonces solamente tendría abajo en el denominador 10 a la menos 6, producto potencia de potencia, ¿no? Se multiplican los exponentes. Este 10 a la menos 6 pasaría arriba a multiplicar y tendría 10 a la 6. Así es. Listo. Esta resistencia va a ser igual a 1,69 por 10 a la menos 2. A ver, si también lo puedo expresar en función de submúltiplos, ¿no es cierto? Por ejemplo, puedo usar el submúltiplo, el más cercano es mili, ¿no? Para que sea mili, acá tiene que estar elevado a la 10 a la menos 3. Entonces, este sería
sería igual, si lo multiplico por 10, tendría, a ver, lo vamos a multiplicar por 10 y acá tendríamos que R va a ser igual a 16,9 mili ohm. Y esa sería la respuesta de este ejercicio, ¿no? En miliohm. También lo puedo expresar como sus múltiplos, ¿no es cierto? A ver, el siguiente ejercicio nos dice que un conductor de radio R, un alambre conductor de radio R, longitud L y resistividad ρ, tiene una resistencia R. ¿Cuál será la resistencia si se duplica la longitud, se cuadruplica? Si el radio se duplica, la longitud se cuadruplica y la resistividad se reduce a la mitad. A ver, entonces vamos a tener acá la relación fundamental que acabamos de deducir, que la resistencia es ρ L sobre A. Inicialmente, esas son las condiciones iniciales. Estamos usando S, ¿no?, en vez de A. Dijimos que no íbamos a usar A para no confundirnos con el ampere, la unidad de la intensidad de corriente. A ver, entonces vamos a hallar una resistencia bajo otras condiciones, ¿no? Me dice que la resistividad se ha reducido a la mitad. Ya no va a ser ρ, sino va a ser ρ sobre 2. La longitud se ha cuadruplicado, o sea, ahora ya no va a ser L, va a ser 4 veces L, es el cuádruplo. Y el área, pero acá me dan el radio, recordemos que el área o la superficie transversal va a ser, como es una circunferencia, va a ser igual a pi por r al cuadrado, ¿no? Listo. Entonces acá esta resistencia, esta superficie de acá, sería pi por r al cuadrado. Ahí está. Muy bien. Entonces, en la segunda condición me dice que este radio se ha duplicado. Ya no va a ser R, sino va a ser 2R. Entonces sería pi por 2R al cuadrado. Muy bien. Entonces ahora despejamos R sub X. Y eso va a ser igual a 4 por ρ por L. Y abajo tenemos 2 pi bueno, 2 pi, acá 2 al cuadrado, 2 al cuadrado es 4 por 2, 8 pondría de una vez acá, ¿no es cierto? A ver, porque primero se eleva la potencia al cuadrado, 2 al cuadrado, 4 por 2, 8. Pi por r al cuadrado. Pero resulta que este valor de acá, o esta expresión de aquí, en verdecito, viene a ser R, ¿no es cierto? Esto de acá. Exactamente igual. Entonces, vamos a deducir que la nueva resistencia va a ser igual. Cuarta de 4, 1. Y cuarta de 8, 2. Le sacamos cuarta arriba al numerador y al denominador. Y ρ L pi r al cuadrado es la resistencia original. Entonces quiere decir que esta resistencia viene a ser, la nueva resistencia viene a ser la mitad de la resistencia original, ¿no? Y esta sería
la respuesta. En la siguiente aplicación tendríamos como datos la longitud del alambre. En este caso la longitud que me dan es 314 metros. 314 metros. ¿Qué otro dato me están dando ahí? El diámetro, ¿no? El diámetro es 1 milímetro, que esto equivale a 10 a la menos 3 metros. Y también tenemos la densidad, pues, ¿no? La densidad, la resistividad. Entonces vamos a ver acá. Este es diámetro y acá es 10 a la menos 3 metros. Muy bien. Me pide la resistencia. Vamos a reemplazar en la relación original ρ L sobre A sobre S, pero esta sección transversal, si me dan diámetro, es una sección circular, y esta sección circular sería pi por r al cuadrado, pero r es la mitad del diámetro, entonces tendría el diámetro sobre 2 al cuadrado. Listo. Entonces hay que reemplazarlo acá. Acá tendríamos ρ por L sobre pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Pero este 4 va a pasar a multiplicar arriba, no por extremos y medios. Entonces ahora vamos a reemplazar. Al reemplazar vamos a tener que esta resistencia va a ser igual a 4 por 1,69 por 10 a la menos 8 ya. Y la longitud, ¿no es cierto? La longitud es 314. Pero ese 314 lo voy a poner como 3,14 por 10 al cuadrado. Por 10 al cuadrado. ¿Por qué razón? Porque abajo tenemos un pi. Acá tenemos un pi. Y este pi lo puedo poner como 3,14. Y el diámetro 10 a la menos 3 al cuadrado. Listo. ¿Qué se nos va acá? El 3,14 con este 3,14. ¿Y qué nos va a quedar? A ver, acá tengo 10 a la menos 6 y arriba 10 a la menos 6 también, ¿no? 10 a la menos 8 por 10 al cuadrado es 10 a la menos 6. Se nos va este 10 a la menos 6 con este de acá. Y nos quedaría como resultado 4 por 1,69. Y esa resistencia sería, a ver, 36 aquí, 9 por 4, 36, 27 y 6 acá. ¿En qué unidades? Ohm. Muy bien. Y tenemos la respuesta a este ejemplo, a este problema. Lo mismo vamos a aplicar acá. Acá tenemos un alambre conductor. Un alambre conductor por el que circula una
intensidad de corriente. Ahí lo tenemos, este alambre conductor, cuya sección transversal es un círculo, sección circular. Muy bien. Entonces, acá tenemos que para que circule esta corriente de acá, este tiene que estar sometida a una diferencia potencial. Acá este potencial 1 y acá un potencial 2, donde el potencial en 1 debe ser mayor que el potencial en 2. Acá esta va a tener una longitud este alambre tiene una longitud L. Listo. Entonces, entre estos dos puntos se ha generado una diferencia potencial. Hemos visto que la diferencia potencial viene a ser igual al campo eléctrico por la distancia de separación entre ambos potenciales. Esa distancia viene a ser igual a L. Este es igual a la diferencia potencial, ¿no? Ya. Pero esta corriente se debe a esta diferencia potencial. Y de acuerdo a la ley de Ohm, que lo hemos deducido, el potencial es igual a la resistencia por la corriente. Listo. Entonces acá vamos a tener resistencia por la corriente igual al campo por la longitud. Listo. Pero esta resistencia va a ser igual a ρ L sobre la sección transversal. Entonces acá vamos a poder simplificar longitud con longitud y nos va a quedar que el campo eléctrico va a ser igual a la resistividad. Pero acá me falta multiplicar por la corriente, ¿no? Acá por I, porque ρ L sobre área solamente la resistencia. Entonces acá sería la resistividad por la corriente entre la superficie transversal. Esta resistividad me dan de dato. En este caso, el cobre tiene como resistividad 1,72 por 10 a la menos 8. 1,72 por 10 a la menos 8 por la intensidad de corriente 2 amperios y sobre la sección transversal, que es 0,86. Listo. Entonces ahora solamente falta ejecutar esta operación. Y al ejecutar esta operación vamos a tener 2 por 1,72 sería 3,44. Ya, pero acá hay un detalle, esto está en milímetros al cuadrado
igual que en el problema anterior, si este está en milímetros al cuadrado, tendría que elevar 10 a la menos 3 al cuadrado. Diez a la menos 3 al cuadrado. Entonces acá tendríamos 3,44 por 10 a la menos 8 sobre 0,86 por 10 a la menos 6. Listo. Este 3,44 entre 0,86 es 4. 10 a la menos 8 por 10 a la menos 6 es 10 a la menos 2. Entonces 4 por 10 a la menos 2 nos daría como resultado un campo de 0, el campo eléctrico sería igual a 0,04. ¿En qué unidades? Newton sobre Coulomb, que es la unidad del campo. Y acá la alternativa que marcaría sería la letra D. Así es, esta sería la alternativa, puesto que me salió como resultado 0,04 Newton por Coulomb. Muy bien. A ver, tenemos una aplicación más, un ejercicio más acá. Dice lo siguiente: un alambre de cobre tiene una resistividad de a ver, acá nos están dando de dato la resistividad, ¿no? Acá nos están dando como dato la resistividad, y esa resistividad es 1,72 por 10 a la menos 8. A una temperatura inicial de 20 grados centígrados. Listo. Siendo su longitud inicial va a ser igual a 200 metros. Y su sección transversal 4 milímetros al cuadrado. Entonces, de acuerdo a los problemas que hemos resuelto anteriormente, acá tendría de frente 4 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Listo. Y me pide su resistencia eléctrica a una temperatura final de 100 grados centígrados. De acá voy a tener que este va a tener una variación, un delta de T de 80 grados. Ya, y me están pidiendo la resistencia precisamente a esa temperatura, o sea, la resistencia final. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la resistencia a 20 grados. Esa resistencia a 20 grados sería ρ, que es la constante, por L
y sobre la sección transversal. Entonces acá al reemplazar tendría 1,72 por 10 a la menos 8 por 10 a la menos 8 por la longitud que es 200 y sobre 4 por 10 a la menos 6. Ya, acá tenemos, este es 2 por 10 al cuadrado, tendría 2 por 10 a la menos 6, y acá abajo 4 por 10 a la menos 6. Tendría en el denominador 2. 1,72 entre 2 sería 0,86. 0,86 ohm. Listo, esa sería la resistencia inicial. Pero me pide a 100 grados centígrados. Entonces esta resistencia sería igual, recuerden que al calentarse el alambre conductor, esta longitud se va a estirar. Al estirarse, esta resistencia también va a variar, se va a alterar. Entonces este va a ser igual a la resistencia inicial por 1 más alfa delta de t. Ya, y al reemplazar tendría 0,86 por 1 más alfa, y el valor de alfa me están dando 3,93 por 10 a la menos 3. A la menos 3, perdón, a la menos 3 es acá, porque ese es el valor del coeficiente de dilatación, y por delta de t, que es 80. Listo. Entonces R sub F es igual a 0,86 este producto. ¿Cuánto nos saldría ese producto? A ver, acá 1,324 74 144. Ya, y este resultado, a ver, haciendo cálculos y haciendo uso de la calculadora, este resultado nos debe salir 1,13 más o menos, ¿no es cierto? 1,13. ¿En qué unidades? Ohm. Obviamente que la resistencia se ha alterado porque depende de la longitud, ¿no es cierto? La resistencia también ha sufrido una alteración debido al incremento de temperatura. Muy bien. A ver, vamos a ver el concepto de densidad de corriente. La densidad de corriente, a ver, ¿a qué se refiere? Vamos a ver la densidad de electrones libres, ¿no? A ver, hemos visto que acá estos se manejan entre una diferencia potencial para que los electrones fluyan en esta dirección, ¿ya? En esa dirección. ¿Con qué velocidad van a
moverse esos electrones. ¿Cuál va a ser la velocidad? La velocidad va a ser, de acuerdo a los conceptos del movimiento, el espacio, que es la longitud entre estos dos puntos, viene a ser el espacio entre el tiempo. Pero acá lo que se está moviendo es carga eléctrica, ¿no? La carga. ¿Y qué me va a generar la carga? La intensidad, el movimiento de la carga me va a generar la intensidad de corriente, que vendría a ser carga entre tiempo, ¿no? La intensidad vendría a ser carga entre tiempo. De esa forma, el tiempo sería igual a la carga entre la corriente, entre la intensidad de corriente. Muy bien. Esto lo reemplazamos acá. La velocidad, esta velocidad va a ser igual a la longitud sobre el tiempo, pero el tiempo es carga entre la corriente. Al aplicar extremos y medios, esa corriente va a ir al numerador. Ya. Este concepto, el concepto, a ver, acá le voy a poner ecuación 1. Este concepto de densidad, la densidad de electrones libres, viene a ser la relación entre esa densidad va a ser igual a la relación del número de electrones, entre el volumen. Correcto. O sea, va a ser electrones por metro cúbico. Esa va a ser la unidad. Electrones por metro cúbico. Entonces, acá, si tengo volumen, a esta expresión de acá, lo voy a multiplicar y dividir para que no altere. Lo voy a multiplicar y dividir por, primero voy a poner la corriente acá. Luego la longitud y aquí la carga. La carga hemos visto que viene a ser el número de electrones por la carga de un solo electrón. Entonces acá yo hago el artificio de multiplicar por la sección transversal y dividir entre la sección transversal. De manera que este producto de acá va a ser igual al volumen. Entonces, acá vamos a tener, ya incorporamos el volumen en mi ecuación. Entonces, esa velocidad va a ser igual la corriente por el volumen. No le pongo V porque me puedo confundir con el voltaje, le voy a poner así, volumen sobre el número de electrones por la carga de un electrón y por el área de la sección transversal. Continuamos. El número de electrones sobre volumen es la densidad. Entonces acá vamos a tener que esa velocidad va a ser igual a la intensidad de corriente sobre, si esto pasa al denominador, tendría la densidad por la carga de un electrón y por el área de la sección transversal. Esa sería la relación que me va a permitir calcular la velocidad, y esta velocidad recibe un nombre, se llama velocidad de arrastre, ¿no? Velocidad de arrastre. Entonces acá
le vamos a poner velocidad de arrastre. Listo. Esa vendría la relación que me va a permitir calcular, por ejemplo, hacer el cálculo en esta aplicación. A ver, acá tenemos una aplicación, un alambre de 5 milímetros de diámetro. Tenemos el diámetro 5 milímetros. 5 milímetros. Y acá sería 5 por 10 a la menos 3. Con esto de acá yo obviamente voy a calcular el área, porque en la fórmula participa el área. Va a ser pi cuartos por el diámetro. 5 por 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Entonces vamos a tener igual a 25 pi cuartos por 10 a la menos 6. Ya, esto vendría a ser metros cuadrados. Ya lo convertí a unidades del sistema internacional. Velocidad de arrastre o velocidad de deriva también se llama, ¿no? La velocidad que me dan acá, la velocidad de deriva, me dice que es 5 por 10 a la quinta por 10 a la quinta metro por segundo, ¿no? Metro por segundo. Muy bien. Y también tenemos, este viene a ser la densidad, porque están expresándose en número de electrones por metro cúbico, que es unidad de volumen. Este vendría a ser la densidad. ¿Cuánto es esa densidad? 8,5 por 10 a la 28. Ya, ese es electrones por metro cúbico. Acá vamos a ponerle electrones por metro al cubo. Metro cúbico. Muy bien, ahí están las unidades por metro cúbico. Me pide calcular la intensidad de corriente. Entonces, esa intensidad de corriente vendría a ser igual acá a la velocidad de deriva o velocidad de arrastre por la densidad por la carga de un electrón y por el área de su sección transversal. Al reemplazar sus respectivos valores, vamos a tener que esta intensidad va a ser igual a la velocidad, que es 5 por 10 a la quinta. Esa es la velocidad. La densidad también me da 8,5 por 10 a la 28. 8,5 por 10 a la 28. Listo. Por la carga de un electrón, 1,6 por 10 a la menos 19. Por
el área de la sección transversal, 25 pi sobre 4 por 10 a la menos 6. Listo. Entonces, esta corriente, esta intensidad, a ver, acá vamos a tener 5 por 1,6, me va 5 por 1,6 va a ser 8. Entre 4, 2. Por 8,5 es 17. Vamos a poner, a ver, otra vez. Acá 5 por 1,6, 8. Entre 4, 2. Por 8,5, 17. 17 por 25 pi. Por 25 pi. Ahora las potencias de 10. 10 a la 33, 10 a la quinta, 10 a la 33, menos 15, 10 a la 18. 17 por 25 y por pi. 17 por 25, 17 por 25 por pi. 17 por 25 es 1334,5. A ver, corremos la coma decimal, sería 1,33, 1,33 por 10 a la 21 amperios. Listo, ya lo tenemos resuelto esa parte, ¿no? Porque me pide la cantidad de corriente. Y también podríamos calcular la parte B, es de la parte A. Y la parte B me pide cuántos electrones pasan a través de la sección transversal, acá, ¿no es cierto? ¿Cuántos electrones? El número de electrones que va a pasar. A ver, me pide calcular el número de electrones que están atravesando esa sección transversal. Y eso lo vamos a calcular multiplicando esa densidad por el volumen, pero el volumen es el área de la sección transversal por la longitud. A ver, entonces n va a ser igual. La densidad me dan como dato. La densidad me están dando como dato 8,5 por 10 a la 28. 8,5 por 10 a la 28. Por el área, ya calculamos el área, 25 cuartos, pi por 10 a la menos 6, y por la longitud. Por la longitud. ¿Cómo calculamos la longitud? La velocidad
por el tiempo, ¿no? La velocidad de arrastre, la longitud lo calculamos de acá, la velocidad por el tiempo, pero el tiempo es un segundo. Entonces sería por 5 por 10 a la quinta. Ya, entonces acá vamos a tener una cantidad de electrones, ¿no? Hay que expresarlo en notación científica. A ver, vamos a tener 8,5 por 25 por 25 por pi por 5 entre 4, y acá va a ser 834. 834 por 10, a ver, a la menos 22, 10 a la 22, 10 a la 27. Listo. Expresado en notación científica sería 8,3, 8,34 por 10 a la 29. A la 29. Unidades que me pide, número de electrones, pues entonces acá va a ser electrones. Esa es la cantidad de electrones que circulan a través de ese alambre conductor. Muy bien. El siguiente ejemplo dice, en un relámpago fluye una carga. La carga que me dan es 5 coulombs. En un lapso de 0,5, que es 5 por 10 a la menos 1, milisegundos, o sea, sería por 10 a la menos 3, a la menos 3 segundos. Entonces acá vamos a tener que este tiempo va a ser igual a 5 por 10 a la menos 4 segundos. ¿Qué es lo que me está pidiendo acá? ¿Cuál es la corriente media? Por definición, la corriente es la cantidad de carga por unidad de tiempo. La carga es 5 y el tiempo 5 por 10 a la menos 4. Entonces, acá al efectuar operaciones nos va a salir que esa intensidad de corriente, acá se nos van los 5 y este 10 a la menos 4 al pasar al numerador tendría que va a ser 10 a la cuarta, ¿no? Amperios. Y esa sería la respuesta a este ejercicio. Y la respuesta que yo marcaría sería la letra C. Continuamos. Si por un conductor cilíndrico, dice, circula una corriente de 4 amperios, o sea, la corriente es 4 amperios, ¿de acuerdo?
determina el número de electrones que circulan en 2 segundos, en un tiempo de 2 segundos. Nosotros, al dividir, sabemos que la intensidad es la carga entre tiempo. De acá despejamos y tenemos que la carga es igual a la intensidad por el tiempo. Y eso va a ser igual, esta carga viene a ser también igual al número de electrones por la carga de un solo electrón. Y eso va a ser igual a la intensidad de corriente por el tiempo. Al despejar acá el número de electrones, que es el que nos está pidiendo, sería la intensidad de corriente por el tiempo, y todo esto sobre la carga de un electrón. Al reemplazar, la corriente me dan 4 amperios, el tiempo 2 segundos, sobre la carga de un electrón 1,6 por 10 a la menos 19. Listo. 4 por 2, 8. Entre 1,6. A ver, 4 por 2, 8. Entre 1,6 es 5. 5 por 1,6 es 8. Y este 10 a la menos 19 pasaría al numerador como 10 a la 19. Entonces, este número de electrones va a ser igual a 5 por 10 a la 19. Bueno, vamos a ponerlo en 5 por 10 a la 19 electrones. Listo, ahí está. Esa sería la respuesta a este ejercicio. ¿Y qué marcaría? ¿Cuál de las alternativas marcaría? La alternativa a marcar sería la B. Y eso sería la respuesta, ¿no? La B. El último ejercicio. Dice, en un cable conductor, la densidad, acá es la densidad, es 8 gramos por centímetro cúbico. La densidad. Pero no me dice que es densidad de corriente, ¿no? No, solamente me dice la densidad del material. Esta se refiere a la densidad del material. Recordemos que la densidad de un material es igual a la masa sobre el volumen, ¿no? La masa me da 200 kilos y la densidad 8 gramos por centímetro cúbico. Con eso vamos a calcular el volumen, pues. El volumen va a ser igual a la masa sobre la densidad. Muy bien. La masa es 200. 200 sobre. Recordemos que un kilogramo por metro cúbico es 1000 gramos centímetro cúbico. Entonces, este sería igual a 8000 kilogramos metro cúbico. A ver, vuelvo a repetir. Un kilogramo por metro cúbico equivale a 1000 gramos
gramo centímetro cúbico, ¿no? A ver, eso quiere decir, a ver, acá estamos mal, ¿no es cierto? Acá va a ser 8 por 10 a la menos 3, ¿sí? 8 por 10 a la menos 3. A ver, vamos a ver, un gramo, a ver, vamos a ver, creo que acá estamos un poquito erróneos. A ver, 8 gramos por centímetro cúbico, eso va a ser, es al revés, acá va a ser kilogramo por metro cúbico. Hay que tener cuidado a la hora de hacer la conversión, ¿ya? Este va a ser un gramo por centímetro cúbico. Ahora sí, un gramo por centímetro cúbico. Listo. Entonces acá obtendré 8000 kilogramos por metro cúbico. Y este volumen va a salir un cuarto, o sea, 0,25 en metro cúbico, ¿no? Muy bien. Listo. El otro dato que me dan es la resistencia. 0,64 ohm. El otro dato que me dan, me pide la longitud y el área. Ya, entonces vamos a la definición, pues. Resistencia es Rho por L sobre S. Entonces de acá vamos a tener una relación entre L y S, ¿no? L sobre S va a ser igual a la resistencia, que es 0,64 entre la resistividad, porque este pasaría a dividir acá para que me deje solamente en el primer miembro L sobre S, y la resistividad es 1,6 por 10 a la menos 8. Listo. Entonces acá está sencillo. Es sencillo porque 0,64. A ver, si lo multiplico por 10, tendría 6,4 entre 1,6 es 4, ¿no? Entonces acá tendría 0,4 por 10 a la menos 8. A ver, acá este cociente me da 0,4, ¿ya? Por 10 a la menos 8, que sería 4 por 10 a la 7. Estamos de acuerdo. Ya, ese es lo que me ha salido, L sobre S. Muy bien. Ahora, de acá, de este dato, vamos a tener que el volumen, este volumen, que es un cuarto, va a ser igual al área transversal de la sección transversal por la longitud, y eso va a ser igual a 0,25, que es un cuarto. Tengo, a ver, L sobre S y acá S sobre L. Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no es cierto? Entonces voy a despejar
S, por ejemplo acá, S, acá voy a tener, reemplazando, 4 por 10 a la 7 va a ser igual a L sobre S, pero S es 1 sobre 4L. Entonces, acá vamos a tener, a ver, vamos a hacer 1 sobre 4L, ¿no? Entonces, al hacer la operación, vamos 4 por 10 a la 7 igual a 4L al cuadrado. Pero acá creo que hay un error. A ver, me parece que es acá. 0,64. Si lo multiplico por 10 y lo divido entre 10, tendría 6,4. 6,4 entre 10. 10 a la menos 1. Por 10 a la menos 8. Sí, está bien. Ya. Porque acá se debe ir y acá se debe tener raíz cuadrada exacta. Raíz cuadrada exacta. A ver, acá. 200 kilos. Está correcto. Este es 8.000. Está correcto. Acá se va 2 ceros con 2 ceros. Ajá, acá está mal. Acá es 1 sobre 40. Entonces acá sería 0,025. 0,25. En la simplificación había un error, ¿no? Listo. Entonces acá me va a salir 40L, pues, ¿no? 40L. 1 sobre 40L. Listo. Entonces acá también voy a tener acá ya. A ver, S sobre L sería 0,25, que sería igual a 25 sobre 1000. 25 sobre 1000. O sea, esto va a ser igual a 1 entre 40. Claro. Entonces acá vamos a tener 1 sobre 40L. Listo. Entonces acá al multiplicar aquí vamos a tener 40L al cuadrado. Ahora sí. Este L al cuadrado va a ser 10 a la sexta. Quiere decir que la longitud es 10 al cubo. O sea, 1000 metros. 1000 metros. Que equivale a 1 kilómetro, ¿no? Ya, esta longitud es 1 kilómetro. Ya, entonces el área, acá sería igual, el área, la sección transversal, sería igual la sección transversal, lo podríamos obtener acá, L, que es 1000, sobre 4 por 10 a la 7. Pero este me va a salir en metro cuadrado, ¿no
¿no es cierto? Metro cuadrado. Y para que me salga en milímetro al cuadrado, por ejemplo, lo tengo que multiplicar por 10 a la sexta. 10 a la sexta. Y al multiplicar por 10 a la sexta, esto ya me va a salir en milímetro, ¿no? Entonces, acá 10 a la sexta, acá me queda un 10, 100 entre 4. A ver, no saldría 25, ¿no? 25 milímetros al cuadrado. A ver, otra vez, vamos chequeando. Habíamos obtenido que 4 por 10 a la séptima va a ser L sobre S. S va a ser igual a L. S va a ser L, que es 1000 metros, sobre 4 por 10 a la 7. Ya. Acá este 1000 metros, 4 por 10 a la 7, esto me va a salir en metro cuadrado, porque estamos en el sistema internacional, metro al cuadrado, pero un metro es 1000 milímetros, 10 al cubo milímetros, 10 al cubo al cuadrado es 10 a la sexta. Acá se nos va 10 a la sexta, acá me queda un 10 se va con un 0 de acá, 100 entre 4, 25 milímetros al cuadrado. Y ahí está la respuesta que nos están pidiendo, ¿no? Para este ejercicio. Y de esta manera hemos concluido este tema de resistividad y intensidad de corriente y ley de Ohm.